El tercer punto es el referente al fin del conflicto e incluye todo lo que tiene que ver con la dejación de armas y el cese de hostilidades bilateral. Este punto es muy importante porque pone fin a todos los años de violencia que hemos estado viviendo en el país. Para poder lograr esta dejación de armas y poder lograr este cese al fuego, se han establecido unos procedimientos y unas prácticas bien definidas en el acuerdo. En primer lugar, es importante diferenciar entre la dejación de armas y el cese al fuego. Por un lado, el cese al fuego se va a hacer de forma bilateral, para prevenir que haya ningún tipo de conflicto, ningún tipo de altercado entre las fuerzas del Estado y las FARC. Pero la dejación de armas va a ser exclusiva para los combatientes de las FARC. Esto es importante porque significa que por primera vez reconocen en el Estado el monopolio legítimo para la administración de las armas. Esto pretende prevenir que vuelvan a estallar conflictos violentos a raíz de la política. Para lograr esto, se establecieron unas zonas veredales y transitorias de normalización. Es muy importante diferenciar este tipo de zonas con las experiencias pasadas que hemos tenido con las zonas de distensión, ya que algunas personas tienden a confundirlo. En realidad, son dos conceptos muy diferentes. En primer lugar, las zonas veredales no se le entregan a la FARC, no se le entregan a este grupo para que las administre ni para que tengan legitimidad en él, cosa que sí pasó hace algunos años con la zona de distensión. Eso significa que estas zonas no son propiedad de nadie, sino que son espacios de transición en los que va a estar vigilado tanto por el Estado como por representantes de las FARC y representantes internacionales. La segunda diferencia es que en este caso no va a haber armas dentro de las zonas veredales, cosa que sí pasó en las zonas de despeje. Al contrario, la idea de las zonas es que los grupos armados dejen las armas y las entreguen a unas organizaciones internacionales. En tercer lugar, estas zonas se van a establecer después de que se haya firmado el acuerdo, mientras que en el caso de la zona de despeje se utilizaron para todo el proceso del acuerdo. Eso significa que hace algunos años en la zona de despeje las FARC tuvieron suficiente tiempo para aprovechar estos espacios y para utilizarlos de manera ilícita, mientras que en este caso se va a tratar de unas zonas transicionales y que van a durar por poco tiempo. En cuarto lugar, existen entidades de vigilancia que van a estar pendientes todo el tiempo, algo que no existió hace algunos años, ya que las FARC se negaron en todo momento a que entidades internacionales vigilaran el proceso. Esto es importantísimo porque por primera vez, y a diferencia de esa experiencia pasada, sí va a haber una vigilancia transparente y sí va a haber un ente de control. Finalmente, la última diferencia es que hace algunos años las FARC no permitió ningún tipo de fuerza del Estado en la zona de despeje, ni siquiera esos entes que no tenían armas. En este caso, siempre y cuando las fuerzas públicas estén desarmadas, pueden hacer presencia en estas zonas. De hecho, gran parte de lo que se requiere para mantener la normalidad en estos lugares es precisamente el apoyo de esas fuerzas no armadas, de tal manera que las comunidades que trascienden en este tipo de lugares puedan permanecer con sus vidas de manera cotidiana y de manera normal. En este punto también se incluye todo lo que tiene que ver con el control y la delimitación de los grupos armados y de los grupos ilegales que se mantienen con el narcotráfico y que pueden llegar a perturbar estos tratados de paz. Para esto, tanto las FARC como el gobierno se han comprometido a manejar la información de manera transparente y a manejar toda la metodología y toda la logística de forma conjunta para prevenir cualquier tipo de interferencia o cualquier tipo de acto violento en estas zonas. Podríamos decir que durante el proceso de transición de la FARC a la vida civil, estas zonas van a ser lugares con mucha vigilancia y con mucha protección, lo que los hace unos sitios relativamente seguros comparados con lo que pasó hace algunos años en las zonas de despeje. Para que sea el fin del conflicto, es importante que las FARC se comprometan a dejar las armas y empiecen a hacer política de forma democrática por medio de las urnas. Para garantizar esto, el partido político que se desprenda de las FARC va a poder participar en las elecciones como los demás partidos. Sin embargo, existe una cláusula particular en el acuerdo, y es que en el caso de que las FARC no alcancen el umbral mínimo para poder llenar unas curules, se les van a garantizar de forma temporal, durante 2 periodos, 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes.
Esto es importante porque las FARC deben demostrar con hechos y no con palabras que de verdad están comprometidos a dejar sus actividades ilícitas y empezar a hacer política. Y la única manera de poder demostrar eso y ganar la confianza de los colombianos es dándoles la oportunidad de participar políticamente. Para esto, debemos tener claro que en el caso de que ellos no alcancen este umbral y empiecen a participar en el Congreso, van a cumplir las mismas funciones y los mismos requisitos que se le exigirían a cualquier congresista. En ese orden de ideas no van a tener ningún trato especial, deberán hacer sus propuestas de forma clara, deberán ser propuestas realistas, deberán ser propuestas que tengan cierto tipo de seguimiento o cierto tipo de claridad para que sean aprobadas. Ningún tipo de política, ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de propuesta será aprobada automáticamente. Eso no está contemplado en el acuerdo y deberán seguir cualquier tipo de proceso tradicional en el Congreso. Estos curules son temporales, únicamente durarán por 2 periodos, y si en ese tiempo ellos no logran ganarse la confianza de los electores, simplemente empezarán su proceso normal como cualquier otro partido político y podrán quedar, si no tienen suficientes votos, sin representación en el Congreso. El tercer punto trata sobre dejación de armas, cese al fuego bilateral definitivo, garantías de seguridad para las FARC y reincorporación a la vida civil. Aquí hay unas cosas muy peligrosas que he visto y cosas de muchísimo cuidado. Por un lado, se le va a otorgar 5 curules directas al Senado y 5 a la Cámara de Representantes, son 10 curules. Esto es independiente de resultados electorales para las elecciones legislativas del 2018. Así que si de alguna manera, mediante la participación en listas únicas o coaliciones con otros partidos, hay otros miembros de las FARC que terminen elegidos, ellos no van a tener 5 y 5 curules, pueden tener más. Eso es un mínimo garantizado, independiente del resultado. Hay un proceso en el que ellos van a estar entregando las armas. Son creo que hasta 120 días en que se alcanza el compromiso de la entrega total. Se supone que todas las armas a una comisión de la ONU, ellos por ahí especifican cómo sería el método. Aparentemente está bien aclarado. Sin embargo, el 27 de agosto, las FARC hicieron un anuncio, una especie de advertencia. Si el gobierno llega a incumplir la aplicación de estos acuerdos, las FARC dicen que vuelven a las armas. No estamos hablando del plebiscito de si gana el no, es si el gobierno incumple. Entonces, si ellos en 120 días han terminado de entregar hasta la última pistola que tenían, ¿a qué armas van a volver? Entonces, o no van a entregar todas las armas, o es que las van a volver a comprar para volver a alzarse en armas. Eso es algo que hay que ver con mucho detenimiento ahí. Ellos además piden unas garantías. Tiene sentido, es lógico, si ellos no van a tener armas, hay que evitar que alguien decida tomar justicia por su cuenta y atentar contra las FARC. Así que ellos quieren un cuerpo de protección, un cuerpo de seguridad, pero en los acuerdos dice muy claramente que estos cuerpos están conformados por miembros de las FARC y que van a usar armas, como había dicho anteriormente. Y todo esto bajo la tutela del Estado. El gobierno va a proporcionar la logística inclusive y el financiamiento de ese cuerpo sería como una especie de escoltas. Hay que tener mucho cuidado porque no son escoltas, no son de la ONU, no son de la policía, no son del ejército, ni son civiles que no tengan nada que ver con las FARC, son exmiembros de las FARC, con pistola en mano, quién sabe qué otro tipo de armamento, deambulando por las calles, con salvoconducto para el porte de armas. Eso es lo que vamos a tener legalmente y pagado por el Estado colombiano. Además, algo a lo que la guerrilla le pone muchísimo énfasis en estos acuerdos es en obligar al Estado colombiano a perseguir inmisericordiamente, que bueno, la Constitución dice que debe hacerlo así, a toda clase de organización criminal armada, narcotraficante, es decir,
Si lo leemos y lo ponemos en contexto, obviamente están hablando de paramilitares y BAPRIM. Eso está muy bien, que el Estado se dedique a perseguir a toda esa gente. Pero en ningún momento las FARC admiten ser narcotraficantes, en ningún momento admiten tener un carácter criminal y en ningún momento dicen que van pues como no son narcotraficantes según ellos, no tienen por qué abandonar el narcotráfico tampoco. Uno no va a dejar algo donde no está metido, supuestamente. Pero le ponen mucho énfasis en que el Estado debe enfocar todo el peso de la ley y de la fuerza pública en la represión de grupos paramilitares y narcotraficantes, obviamente siempre y cuando no sean las FARC. Entonces, estos acuerdos ya los están usando incluso como un arma en su favor para quitar a su competencia del camino.